Nicolás Rolón. Resumen obligaciones Cátedra 2. Bolilla 1.1 Importancia y utilidad de la materia. Su importancia y utilidad tiene dos aspectos, uno económico y otro social porque favorece el intercambio de bienes. La principal fuente de las obligaciones es el contrato. Este intercambio, a su vez, favorece la convivencia social. Por esto la obligación es instrumental. Metodología del CCYC se conforma por 6 libros, cada uno en capítulos, secciones y algunos en parágrafos. Libro primero, parte general, libro segundo, relaciones de familia, libro tercero, derechos personales, libro cuarto, derechos reales, libro quinto, transmisión de derechos por causa de muerte, libro sexto, disposiciones comunes a los derechos personales y reales. Obligaciones se encuentra en el libro tercero título 1 y 5 y el libro sexto títulos 1 al 3. Definiciones, institutas. Obligación es un vínculo de derecho que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa según el derecho civil. El CC no tenía un concepto o definición de la obligación. El art. 495 solamente decía las obligaciones son de dar, hacer o de no hacer. El CCYC en el art. 724. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito, y ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de tal interés. Elementos: vínculo jurídico, prestación, sujetos, causa fuente. Deber jurídico y obligación. El deber jurídico es el género y la obligación es la especie. Esto nos permite afirmar que cualquier obligación es un deber jurídico, pero no cualquier deber jurídico constituye una obligación. Los deberes jurídicos se pueden dividir en dos grupos. Generales encierra y expresa la idea de fuerza obligatoria de las normas. Votar, respetar la ley, deber de vacunación. Particulares hay un sujeto activo y uno pasivo, pero la relación no se identifica con verdaderas obligaciones. Impuesto a los cónyuges o a los convivientes. En cambio, en las obligaciones tienen las partes determinadas. 3 cuestiones importantes que distinguen a un deber jurídico de una obligación. Patrimonialidad de la prestación cuando hablamos de una obligación. Siempre vamos a hablar de una relación jurídica de contenido patrimonial. La relación jurídica siempre va a estar orientada a la satisfacción del interés del acreedor que puede o no ser patrimonial. Determinación de los sujetos. Existencia de dos sujetos determinados al tiempo del nacimiento de la obligación. Evolución histórica. Como pasamos de responder con el cuerpo a responder con el patrimonio teniendo en cuenta ciertos límites. El derecho de obligaciones viene del derecho romano y mantiene actualmente algunas cosas como las clasificaciones y los métodos de extinción, obviamente con modificaciones. En el derecho romano vamos a ver que se caracterizan por 2 razones el derecho de obligaciones. Individualismo está relacionado con la autonomía de la voluntad y con poner por encima esa autonomía, respecto de la intervención del Estado. Formalismo. El derecho romano era un derecho de tipo formal. Las convenciones solo eran válidas si se cumplían con determinados ritos. El derecho romano se fijaba mucho en las formas y si existían esas formas. No importaba si los contratos eran lícitos o no, solo importaba si se había cumplido con el rito, entonces esas obligaciones eran válidas. Esto se modifica hacia la Edad Media con la aparición del derecho canónico. En la Alta Edad Media el derecho canónico era el derecho principal y se usa el derecho romano como derecho supletorio. Nace el juramento como manera de hacer obligatoria una promesa, ya que el deudor se comprometía con Dios, y por ello debía cumplirle al acreedor y se dejan de lado los ritos. A su vez, empieza a aparecer la teoría de la causa donde ya no importa si estaban los testigos y la balanza, sino que importa el por qué las partes se comprometieron, porque si no hay una causa lícita de esa obligación entonces no es válida. En una tercera etapa se empieza a hablar de la etapa de las codificaciones que se inicia con el Código Civil francés de 1804, post-Revolución Francesa, aunque este no trataba las obligaciones. Y luego de esto llegan las etapas con los proyectos de unificación. Punto 2. Abstracción. Tiene que ver con que en las obligaciones necesitamos tener o crear ciertos institutos que comprendan situaciones diversas. Se necesita abstraerse para poder enfocar mejor para que en ese foco entren mayor cantidad de situaciones. Es decir,
es una materia que necesita elaborar conceptos que puedan comprender situaciones distintas. Espiritualización, idea de morigerar la situación del deudor, es decir, de alivianar ese vínculo en favor del deudor. Se empieza a resguardar la persona humana del deudor, este deja de responder con el cuerpo ante el incumplimiento de la obligación y en cambio podemos observar la vigencia de los principios favor debitoris, equidad, protectorio y dignidad humana en el trato. Por ejemplo, la derogación de la prisión por deudas, la inembargabilidad de ciertos bienes, etc. Autonomía de la voluntad, posibilidad de elegir si uno se quiere obligar o no y si se hace, en qué términos uno se obliga. Esta autonomía tiene límites, por EJ abuso del derecho, lesión subjetiva, la teoría de la imprevisión, la frustración del fin del contrato, etc. Atenuación de la responsabilidad. Se tiende a morigerar la responsabilidad del deudor en sus efectos económicos, especialmente, retirando algunos bienes de la garantía común de los acreedores, protegiendo la vivienda familiar, salarios, jubilaciones, pensiones, etc. Además, los jueces pueden atenuar los importes indemnizatorios cuando los consideren inequitativos, excepto cuando la reparación deviene por dolo. Socialización de riesgos. En nuestro derecho no tenemos consagrada estrictamente esta noción, pero tiene que ver, en el ámbito de la responsabilidad civil, con la posibilidad de poder indemnizar a cualquier víctima sin necesidad de tener que indagar en todos los presupuestos. Punto 3. Derechos patrimoniales. Derechos personales. Aius ad rem propter rem. Derechos reales. Relación entre personas. Relación entre persona y cosa. Efectos entre partes. Excepcionalmente puede tener efectos ante terceros, erga omnes oponible ante todos. Acciones personales reales. Prescripción prescriptible imprescriptible no ius perseguendi ius perseguendi. Permite perseguir la cosa en manos de quien esté. Teorías. Clásica. Para esta idea los derechos reales siempre consisten en un vínculo jurídico directo o indirecto entre una persona y una cosa, y se ejercitan erga omnes. Los derechos personales siempre relacionan a dos o más personas, tienen el carácter de relativos, porque en general no pueden oponerse ni hacer valer frente a terceros. Además, los derechos reales son limitados de numerus clausus y los particulares no pueden crear otros que no estén previstos en la ley. Los derechos personales pueden ser creados por las partes casi sin imitación. Tesis monista obligacional, entiende que todos los derechos son personales, ya que las relaciones jurídicas solamente se pueden establecer entre personas, y que las cosas no pueden ser ni sujeto ni objeto de derecho. El derecho real se convierte en una obligación pasivamente universal donde el sujeto pasivo estaría integrado por el resto de las personas, que deben respetar lo que el titular del derecho haga. Tesis monista realista. El derecho o la relación creditoria sería un derecho subjetivo de una persona sobre el patrimonio ajeno. La relación no es entre personas, sino que siempre se refiere a las cosas. El contenido de la prestación está en los objetos. Hering considera que la relación jurídica de obligación es entre dos patrimonios, no entre dos personas. De allí que no habría derechos personales sino solo reales. Teorías intermedias. Ginosar sostiene que la propiedad y los derechos creditorios se complementan en una especie de obligación, pasivamente universal a cargo de todos, aunque, en verdad, los derechos reales sobre cosa ajena son los únicos que asumen esa categoría. Y que los derechos de crédito se encuentran subsumidos en los derechos reales, ya que configuran una propiedad de cosa incorporal. Díez Picasso entiende que la diferenciación es insuficiente, que estos derechos no existen separados, sino que tienen una zona que le es común. Son derechos reales entonces, el de propiedad, los que recaen sobre cosa ajena y los de utilización de disfrute, de realización del valor o garantía, y los derechos dirigidos a obtener la prestación del propietario. Se pueden clasificar de conforme a la función económica o estructura de poder, entre de disfrute y de obligación. Los primeros dan un poder directo sobre la cosa, los segundos deben dirigirse contra una persona y reclamar un determinado comportamiento. Obligaciones reales, propter rem o ambulatorias, son de origen legal, consisten en imponer el cumplimiento de una prestación al titular de ciertos derechos de señorío sobre una cosa. La obligación persigue a la cosa y existe posibilidad de liberarse de la deuda por abandono, relativo, por ejemplo en las expensas no se permite liberarse por abandono.
Medianería. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.